Ella me acordaba de eso y ella decía, pues, seguro ellos me deben de tener hasta rabia porque, voy a pagar acá. Claro. No, sí, Oberta, entonces yo quisiera, y pues yo quiero, no que Uy, quisiera. Marta, yo estuve, mira, uy, no, donde Marta sí es donde tiene fotos. Sí. Uy, mira unas fotos muy bonitas de mi papá y mi mamá. Uy, y se me perdió una foto que ellos estaban los dositos, también estaban jóvenes, más chéveres. ¿Verdad? Entonces, tía, yo quiero como recordar lo que ellos vivieron, lo que usted vivió en parte de la familia. Y entonces eso, yo siento que, pues como pasa en muchas familias, que cuando se mueren los viejos, pues la familia ya cada encuentra su, pues como su hogar en otra familia, en la misma familia encuentra su hogar, digamos, sus hijos, sus nietos vienen a donde está que es la abuelita. Y pues ya los viejos no están por no reunirse todos, tristemente. Sí, claro. Entonces yo quiero eso, como hacerle un recuerdo a mi abuela y no olvidar la memoria de ella, porque yo escucho a mi papá y él me cuenta como lo que él vivió. Entonces yo un día le decía a él, ¿qué habrá vivido cada uno de los hijos de ella? Incluso hasta los nietos, ¿qué hemos vivido? Me gustaría recordar eso, como el punto de vista de cada uno. No sé si mi tía me permite preguntarle cositas y averiguar de la vida de mis abuelos, de lo que usted vivió, su punto de vista. No sé si yo puedo preguntarle. Sí, pues a ver si, pues, si me acuerdo y puedo. Bueno, tía, no, pues primero que todo, qué pena la pregunta, ¿su merced es abuela, hija de mi abuelo o no? Pues su merced, ¿a los cuántos años llegó? ¿Cuántos años tenía él, bueno, usted cuando llegó él con mi abuela? ¿Cómo fue todo? Pues mi mamá decía que ella nos tuvo a Efraín y a mí en Armenia. Uh-huh. Y ella se vino para Garzón, de Armenia. Y de Garzón vino a dar acá. Y ella trabajaba haciendo que tamales, que arepas. Sacaba en ese tiempo se llamaba toldo. Era una mesa con un toldo, con un techo. Y ese techo era en tela, en ese tiempo. Y entonces ella decía que pues ella tenía pequeñito a Efraín y yo era una bebecita. Y ella se iba con Efraín, imagínense. Efraín era muy inteligente. Entonces él era el que le ayudaba. Y en ese ir y venir fue que se conoció con mi papá. En Garzón. Con Tiberio. No, ya acá en Pitalito. Ah, acá en Vitalito. Sí, ajá. es que ella trabajó un tiempito en Garzón y luego se vino para Pitalito. Y vino a dar agua blanca. Por allá para allá donde está Colanta, por ahí Sí. ella vivió. Y entonces ya conoció a mi papá. Mi papá, él trabajaba en una finca donde don César Rivas, allá en Tal Juntas, se llama eso. Entonces ya se conocieron y ya pues ella quedó embarazada de Martica. Y después de eso fue que él se la llevó a mi mamá para esta finca. Ya entonces no fue ahí, sino para Los Cauchos, que es para allá, para el lado de San Agustín. ¿Cómo se llama aquí? Ay, yo le llegué hasta iglesia. En todo caso, para allá se llama Los Cauchos, allá para el lado de San Agustín. Y allá, imagínate, allá mi mamá, pobrecita, ella tuvo en 3 años, tuvo, pues, no, nosotros hubiéramos sido más, una familia numerosa, porque ella tuvo. Hola, ¿qué está haciendo Ratita? ¿Qué pasó? Oli, ¿usted por qué subía allá? Suena. No es cierto. Buscando a ver qué encuentra, Sí, a ver qué encuentra, pero ella no es así, ¿no? Como los niños llamando la atención. Y de allá, de Los Cauchos, nosotros nos vinimos para acá, para Pitalito. ¿Pero estuvieron en Tarque también? Sí, Pues, es que yo tengo, bueno, como la historia de mi papá, pues sí, él dice que la historia de él empezó cuando llegaron de Tarque y llegaron a Pitalito, que dijo él, claro, que nosotros llegamos con ese zoológico, dijo, ¿cómo? Y bueno, su merced que de pronto se acuerda un poquito más de Tarque, cómo fue Tarque, cómo fue la vida en Tarque. pues
lo mismo, mi mamá trabajaba era haciendo lo mismo, comida. Ujú. Y mi abuelo. Y mi papá trabajaba en el campo. Y a lo último traía era cargas de leña. En ese Ujú. tiempo como todo el mundo cocinaba con leña. Entonces traía cargas de leña y las vendía en los restaurantes. Amallador, mi Sí. abuelo, ¿no? Mi papá no estaba quieto y pues en Los Cauchos fue administrador de esa finca. Estuvimos en Gigante también, pero yo no me acuerdo cómo es. Primero, y de Los Cauchos bajamos a Capitalito. Pero entonces vivimos ahí donde es Olímpica, por ahí en esa casa. Ujú. Y ya ellos habían comprado el lote y construyeron. Entonces de ahí nos pasamos a la casa y de ahí pues que nos fuimos para Gigante. Y de Gigante pasamos a Tarqui. Sí, porque ahí Tocayo fue el que nació en Tarqui. Ujú. Ramón sí nació ahí en la casa. Cuando ya Claro, es el recién menor, ¿no? construida. El menor. Sí, Ramón sí nació ahí en la casa porque estaba recién construida. Entonces de ahí nos fuimos para Gigante y de Gigante pasamos a Tarqui. Entonces de Tarqui ya nos vinimos para acá. Y en Tarqui pues también estuvimos fue en una finca lechera. Ujú. Y a esa finca sí nosotros no, sí teníamos ganas de ir, de volver con mi mamá a ver qué mirábamos. Pero pues fueron tiempos como tan bonitos, como tan sanos, como que uno, por lo menos a nosotros nos tocaba con Marta lavar en la quebrada. Ujú. Y ahí a veces que la quebrada se crecía y ahí sí ténganle miedo. Una vez caje nos lleva la ropa. Claro, nosotros, yo sobe y enjabone y tire Martica a la playa. Y estamos como que con Efraín. Imaginen los tresitos, estamos pequeños. Y cuando ya sabíamos que cuando el agua guarapeaba así en el bordo, y según la tarde, ¿no? Porque lógico que si está una tarde así asoleada, no. Entonces, uno sabía que afuera, y preciso, nos tocó que recoger toda la ropa nomás asoleada y échela para la barranca. Y menos mal que fuimos pilosos. Donde seamos dormidos, nos lleva a todos tres el agua. Porque a mí me parece ver esa creciente, pero como ríos oscuros que usted mira, así venía el lodazal. Y alcanzamos a salir ahí a la barranca cuando pasa la creciente. Y cogía todo ese pedazo de playa. ¿Dónde estaban? Claro. Y en Tarqui también nos tocó lavar en el pueblo, en una quebrada, pero allá sí era una quebrada, se llama la quebrada del hígado, y un agua muy cristalina, muy chévere. Y también siempre vivimos, fue de eso, de las arepas. Mi mamá hacía que buñuelos, pero en ese tiempo nos hacían los buñuelos así redonditos y no así, larguitos. Como unos deditos. Sí, así los hacía ella. Ella de todas maneras se rebuscaba, pero mamá fue muy trabajadora. Y mi papá pues también, lógico. Y ya cuando vinimos acá, porque fue que ellos se pelearon. Y duraron 2 meses que no. Mi papá en donde mi tía y nosotros en la casa, que pagamos arriendo. Y en ese tiempo se enfermaron los niños pues Ramón, Tocayo, Marta. Y entonces los tres nomás salíamos a trabajar. Mi mamá, Efraín y yo. ¿Acá en Pitalito o allá? No, allá en Tarqui. ¿Y qué hacían allá en Tarqui? Se vendía lo mismo. Ah, o sea, empanadas. pero digamos, su merced, ¿qué le tocaba hacer? Digamos, a trabajar la ponen a hacer que atender, a hacer No, bolas, a hacer... ayudar. Mamá era muy diligente para hacerlo casi todo. Ujú. A mí me gustaba y desde allá yo empecé a aprender a hacer empanaditas. Pero yo no me acuerdo bien cómo era que hacían las empanadas, pero yo me acuerdo que yo le decía, mamá, déjeme. Y entonces
yo le ayudaba y mandados que vaya compre esto o que vaya a la casa traiga esto. Y Efraín pues él era ahí también pila y como los tiempos de antes era como tan bonito, porque la gente era tan honrada, tan honesta, que si usted se equivocaba, decía, no, doña Teresa, mire, y mi mamá muy pila, a pesar de que no estudió, mire, doña Teresa, le pago tanto, porque la gente de una vez hacía el cómputo y le pagaba uno lo legal. Y entonces nosotros trabajamos los viernes, los sábados y los domingos ahí en ese parque. Imagínense, le han dado permiso a mi mamá. Y ya cuando mi papá decidió que venía, que es que a vender la casa. Y dijo mi mamá, ¿cómo se le va a ocurrir el viejo vender la casa? Y como a mi mamá toda la vida, en toda parte la quisieron tanto. Se hizo coger cariño. Entonces el señor del supermercado le dijo, doña Teresa, póngase pilas porque don Tiberio va a vender la casa. Y va a poner una compra de café con el sobrino, o sea, con Orlando, uno que vive en Tarqui, él todavía vive. Y le dijo, y si usted no se pone pilas, él ya mañana se va a las 4 de la mañana. Y mamá, ¿cómo así? Digo, y a ustedes les va a comprar el rancho viejo ese que queda allí en La Veguita. Digo que no entran sino las culebras y los burros. Pero allá en Tarqui. Ay, pucha. Entonces mi mamá es muy filosa. Ella ese día le Qué dijo... pena, tía, yo estoy grabando lo que estamos hablando, no pasa nada. Mejor porque hay cosas que me olvidan, entonces... Ella le dijo a mi prima Ilva, le dijo esto, Ilva, necesito que vaya y me ayude a hacer el almuerzo y ayudar a empacar, porque yo mañana me voy para Pitalito, o si es posible esta tarde. Y así fue. Ella fue al colegio, sacó los papeles de Efraín, sacó los papeles de Marta y míos de la escuela y se fue para la alcaldía a pedir una carta. Y en esa alcaldía el alcalde no estaba. Entonces le dijo al secretario, no, es que yo necesito urgente una carta para entrar a mi casa en Pitalito porque la tenemos arrendada. Entonces dijo, no, tranquila, dijo, él no está, pero yo le doy la carta y usted allá llega y si ellos no la dejan entrar, porque así sea en un pasillo, le dijo así. Ella le dijo más o menos cómo era la casita. Dijo, así sea en la entrada, ellos tienen el derecho de dejarla a usted entrar porque es su casa. Y entonces le dijo, no tenga ningún, temor. Dijo, y si él se opone, entonces va a la policía y allá le hacen ejecutar esta carta. Pero como él se ha venido bravo, él vivía bravo, bravo. Pero mi abuela era recia. Para mi abuelo ser como me cuentan, mi abuela era muy recia. Ella era muy sentada en sus cosas y ella no era de decir que una terquedad, que necia, no, ella era porque era así las cosas. Bueno, y entonces llegó. Cuadrada, mi abuelita. Y resulta de que sí, mi prima nos ayudó y pues que uno en ese tiempo las camitas y los colchones y las cobijitas y pues en Tarqui que no hay el calor, pues uno casi no, y lo de la cocina. Y sí, a las 4 de la tarde, mi papá se vino a las 4 de la mañana y nosotros vinimos a las 4 de la tarde. Ella alquiló un camioncito, no me acuerdo el nombre del señor, y era el único que había en el pueblo de así de trasteo. Y este señor nos ha traído con chinos y con todo, hasta con unos chivos. Sí, yo le voy a decir hasta con chivos. Ay, Dios mío. Y nos hemos venido. Nos vinimos a las 4 de la tarde, acá llegamos ya oscureciendo, ya como siendo pasadas las 6.
cuando, ay, a mí me parece ver lo que él apareció en la esquina y estaban descargando. ¡Ja! Y se pega la enojada este señor. Los niños salieron corriendo a abrazarlo y la perra, una perra que se llamaba Muñeca. Y entonces llegó y se quedó como él pelaba los ojos. ¿Y esto? ¿Qué pasó? No, papito, que nos vinimos. Y llega y, ¿cómo así? Y eso, imagínense, ni él había podido abrir esa casa, porque los inquilinos hacía 4 meses se habían ido. Buenos días, bien, gracias. Buenos días. ¿Qué va, hombre? Oye, ¿Todo bien? ay María, pues. Vea, me la regaló papá. Bonita, bonita. Le queda bien. No, mi hija Renata, oye, pero papi le queda bonita ese uso, ¿y qué? Dice, no, este me lo regaló tocayo. ¿Qué va, no? ¿Cómo le fue? ¿Dónde estuvo? No, ahí no me van a... En Huacacay. Ah, siempre lejos y tendido. 33 kilómetros. Chicanero, ¿no? El chicanero 33. Y entonces, bueno, No pudo abrir la puerta él tampoco. no. Y mi mamá llegó y ¿qué hizo? Meter los muchachos como a ella sí le habían dado permiso, le dieron permiso para que doña Enelia le dio permiso para que entrara por el solar, y abriera el portón, que se llamaba así, el portón. Entonces... Doña Nelly es la viejita al lado, ¿no? La Sí. casa de la viejita al Sí, lado. la que murió ¿A ya. casa ya estaba a casa de tiempo? Claro. A casa tiene un poco de años, ¿no? Es que fue chistoso, cuando nosotros estuvimos allá al pie de Olímpica, ella tenía casa para allá de ese lado de Olímpica. Y construimos nosotros y nos vinimos, y ellos también construyeron ahí, empezaron a construir, y entonces cuando nosotros nos volvimos a ir, ellos quedaron viviendo ahí. Cuando ya nosotros volvimos, ellos estaban ahí. Y entonces la viejita, la señora, porque era la señora, nos dio permiso dijo, no, Teresa, pues que entren por el patio y abran allá, como el portón era con una tranca, era trancado por dentro. Entonces, claro, y él no se las había ingeniado, como él era todo bravo con todo el mundo a veces, y pues él venía a su cuento, y él ya había vendido. Cuando nosotros llegamos ya había vendido. Entonces, claro, se fue la rabia, y armó el zaparrancho allá afuera. Ay, que no sé qué, que usted se vino a dañarme el negocio, que no sé qué, que esto, que lo otro. Le digo, mi mamá, no, esa casa es de mis hijos y mía también. Y usted, ¿cómo se le va a ocurrir venirse a vender la casa y sin decirme a mí? Digo, pues, ¿yo qué le iba a decir? Si usted qué me iba a dejar. Y bueno, entonces ya él había vendido, y eso es que le daban, en ese tiempo le daban como 15 millones por la casa, y le daban 5 y después le daban así, chichihuahua, seguro el resto. Entonces dijo, mi mamá dijo, no, yo sí no me dejo mangotear, porque como ella era de armas tomar. Y sí, llegamos y los vecinos, como siempre, chismosos, y doña, ahora por qué me olvidó, doña Leonor. Ellos también aparecieron por ahí y nos invitaron a cenar, y ya como que medio los reconciliaron para que pues que dejaran la vaina. montada. Y entonces pues que ya nosotros acá ya paila, ya él no podía vender, ya no podía hacer nada, ya se le dañó el negocio. Y no, gracias a Dios, él se fue para Tarqui y vendió su burra y vendió sus cosas que tenía allá. Y como al mes, acá apareció y se quedaron. Y como ellos no eran casados, ellos se casaron en el 74. ¿Cuánto duraron ellos juntos? ¿De momento se acuerda? Pues que Poco tiempo, ¿no? sí, también hartos años. Toca es hacer cuentas más o menos Sí, toca hacer cuenta. de las edades de los hijos. ¿Cuántos años tenía usted cuando mi abuelo apareció conquistando a mi abuela?
Bueno, yo me ¿De acuerdo. nuevo? ¿De nuevo? No, la primera vez yo me Ah, acuerdo. no, yo era una bebecita. O sea, yo lo que le cuento de que mi mamá quedó embarazada y todo eso fue Ujú. porque mi mamá ya no Ya lo le contó, cuenta. sí. Ah, no, no, Marcelo no se Sí, acuerda. era Yo me una acuerdo que no recuerdo quién fue que me decía que mi abuelo conquistó a mi abuela por los hijos. Que llegaban de los hijos y que le detallita y que tal. O sea, seguro de Efraín, que Efraín era más grande, ¿no? Y que seguro le compraba vainas y que tal. Yo Ganándose creo. a los hijos Ajá. para caerle Sí, a la claro. gallinita, digámoslo así. Sí, él tenía que haber conquistado a No, le Efraín. conquistó por medio de una carta. A Efraín, claro. A Efraín es que tenía que haberlo. Así, mano, está mi tío para Porque preguntarle. Efraín estaba pequeño y es que después de, no, antes de mi mamá estar con mi papá, él es que era siempre con ella y siempre con ella, y cuando un día había un señor que le arrastraba el ala a mi mamá, Ujú. pero el señor le hablaba seguro pasito y Efraín no escuchaba. Pero él era pendiente, pero como en esos tiempos uno no se metía en las conversaciones de los mayores Bien. como ahora. Entonces él era de lejitos, y entonces él miraba los gestos de mi mamá y todo. Entonces que cuando llegó, eso era un chiste, llegó y le dijo, mami, ¿y qué le decía a ese señor? Entonces mi mamá es que le dijo, nada, mijito. Tío, "Ja". Entonces, ¿por qué le daban guisa? Mm. Imagínate. Entonces, ¿por qué le daban guisa? Entonces estaba pequeño, porque hablaba así. Ujú. ¿Qué le decías, señor? Entonces, nada, mijito. Entonces, ¿por qué le daban guisa? Pero no sé si eso fue antes de... Sí, tenía que ser como en el tiempo de antes de conquistarla a mi papá. Ujú. A 2 días. Y como mi papá, pues él de todas maneras mantenía en el campo, ahí en Juntas. Entonces seguro no faltaba el que le arrastraba el ala de verla ya tan trabajadora, porque mi mamá fue muy trabajadora toda la vida. Muy berraca. Ella, mejor dicho, y de ahí imaginé como bueno, él se vino de Tarqui Hacia ya ti. definitivo. Ujú. Ya ella le perdonó y todo, y se reconciliaron. Y el Señor le dio un sueño a mi papá para el negocio. Sí. Claro, porque él seguro se puso a andar, y como en ese tiempo pues Hospitalito era pequeñito, se puso a andar el centro, y aquí había un señor que él vendía, así como mi papá, usted fue que tomó la foto de donde está con el cajoncito. Ujú, sí, señora. Así en ese mismo estilo había un señor que vendía fritanga, el único. En ese tiempo no habían que vitrinas, no había nada de ventas así, sino así como en la plaza o así, que en el parquecito o así, pero era mesa y tolditos. Y entonces él seguro se le miró ese señor, o yo no sé si fue antes de mirar al señor, pero el Señor le dio un sueño a él cómo empezar a trabajar. Y él empezó a trabajar así con el cajoncito ese. Y fue chistoso porque él era el que le sacaba el nombre. Ujú. Y cuando que cómo le ponían, no, el cerdo. Y así se quedó. Él fue Matarife, ¿cierto? Sí, claro, él en Tarqui también trabajó con una fama allá Sí. en el tiempo que ellos se pelearon. Yo me pongo a pensar cómo son los genes, ¿no? A mí me parece a mí me gusta mucho eso, manejar carnes. Yo Sí. les parece un marrano, no me da felicidad. Manejar carnes. Ahorita yo tengo cerdos y yo pongo a escuchar a mi papá, a su merced, crió a mi tía cerdo. Marta, ¿Mm? que muchas cosas que yo sin saber, que eran parte de mi abuelo, las tiene uno. Y yo digo, y cómo son los genes y cómo es la herencia que le deja a uno, no solamente de plata, porque la herencia Sí. son muchas cosas. Es lo La que herencia, queda como aquí, la herencia ya. que él me dejó a mí, porque o sea, son cosas que yo nunca me imaginar. Pues de cierto, mi abuelo, a él nunca lo conocí, que yo no tuviera cosas de él. Y me parece muy bonito. Yo digo, uy, vaya, yo hago cosas que él hizo.
Y que para mí es una pasión, y por eso es Ajá. como que yo me enfoco ahorita de no, yo quiero conocer a mi abuelo, a mi abuela y la historia de los hijos, del negocio, por parte de ustedes, de los hijos, porque yo no lo Claro. conocí, yo dije, pues es la única forma de conocerlo a él. Ajá. Y usted miró la foto donde él está con una marrana y un poco de cerdito. Sí, esa foto, ¿quién la tendrá, no? Ah, esa debe estar en los álbumes ¿de qué? De Ramón. Para preguntarle, Como sí. Ramón se llevó los álbumes de la abuela, entonces Lo que es de mi tía. en esos álbumes hay una que tiene un marrano que se sobrepasa así la cochera. Y una marrana me parece que está ahí con las crías, una marrana pintadita, entre blanco y negro. Y eso él, pues imagine, ahí en la casa, ahí tuvo esos marranos. Y pues ya cuando ya empezó la gente a molestar y ya no dejaron, entonces tocó que donde era donde es la cocina era la de la abuela, ahí era la cochera, con un pedazo más atrás. Todo eso donde están los baños. Por ahí todo ese pedazo era cochera. Y él ahí, y ese marrano me parece que él lo capó, lo hizo capar. Y ahí en ese patio se hizo una poseta y como el barro lo oscura. Entonces sacaban el marrano para ir para esa poseta, para que se curara. Sí, él por lo menos que gallos, que esas cosas no. Él fue los marranos y los caballos. ¿Caballos también le gustaban? En Tarqui tuvo un caballo y yo no sé qué le dio de colerín y se le murió el caballito. Pero era un buen caballo. Las casas de anteriormente eran muy grandes y en esa casa tenía un buen solar y tenía caña y entonces había comida para el animalito y en dónde tenerlo. Sí. Imagínense. Pero era una casa grandísima para tener allá. Claro. A tía, entonces estábamos en el sueño de mi abuelo, que entonces ya el Señor le dio el sueño a él. Ah, sí. ¿Usted se acuerda del momento que él les contó a ustedes? Pues más que todo, como es que en ese tiempo no es como ahora que por lo menos se sientan todos y hablan, no era vieja. Como él siempre le decía a mi mamá, vieja. Imagínese que tuve un sueño. Y el sueño era sí, el trabajo así, trabajar en la fritanga así. Y él compraba 3, 4, 5 menudos y eso todo se expendía ahí en la casa. Mamá hacía las rellenas, se vendía la asadura, se vendía todo. Yo fue chistoso el primer día que salió. Mamá llegó y le organizó y salió con la venta, pero yo no me acuerdo si él... Sí, tiene que haber sido empanadas. En ese tiempo maduros y pasteles no. Empanadas y rellenas y la asadura. Y salió. Y decía mi mamá que por ahí no se demoró una hora, por ahí una media hora, 40 minutos cuando llegó haciéndose que traía todo. Hola vieja. Y mi mamá es que quedó mirando, ¿y qué pasó? Como quien dice, ¿qué pasó que vino tan rápido? Dijo, no, imagínese vieja. Siendo así el loco. Ay, dice mi mamá que ella se le bajó como la sangre, como decía ella, las patas. Y dijo, ay, ¿qué pasaría? Entonces que dijo, no vieja. Y ella fue y miró, dijo, ay, ¿usted por qué es así? ¿Qué pasó? Dijo, no, pues que ahorita más. Ay, muérgano. Y dijo, rapidito vendió toda esa comida. Pues yo en ese tiempo no me acuerdo bien cómo empezó lo de las empanadas. Pero él tiene que haber sacado empanadas y la rellena, la asadura. Y esa cajonada y que es que como en 40 minutos, ni siquiera es que lo han dejado llegar al parque. Cogió por esa quinta hacia el parque. Y entonces mamá le fritó otra vez y hágale. Y en ese tiempo pues qué nevera, porque nosotros me parece que no teníamos ni luz
cuando empezamos. Entonces eso era todo colgadito allá al humo. Entonces eso, qué delicia para la gente. Y sí, gracias a Dios, seguimos. Ya mi mamá después hizo poner la luz, ya se compró nevera y se fue organizando la fritanga. Entonces allá los domingos, allá la gente llegaba a comer. Ya mi papá el domingo no salía. Cuando había tiempo, mi mamá hacía tamales el sábado por la noche y mi papá los madrugaba a vender en esa vitrina. ¿Verdad? Y más que todo, pues era entregar. Mamá hacía 80 hasta 100 tamales. Un poco de tamales, ¿no? Y el tamal es aburridor. Claro, porque es mucha cosa. Hay que darle- Puchitos y amarre, ¿no? Y hay de que le olvide algo. Ajá, uy, no. Y una de la gente, ay, no me salió la carne de tal, no me salió el huevito, no me... Y a mí me ha pasado que no me sale. Y entonces, ya siguió así, ya después, ya con el tiempo fue que nosotros ya nos conocimos con Orlando, ya nos casamos. Nosotros fuimos los primeros que hicimos triciclo. Y ahí siguió mi papá. Y se sigue la chorrera. Ahí sigue la chorrera, sí señora. Se sigue la chorrera. Y como ahí me parece que habían puesto al fondo como un taller de, como que era Chucho, yo no sé quién. Y ¿usted se acuerda? Ah, no, a nosotros el primer cajón sí nos lo hizo un señor, un pentecostal. Pero yo no me acuerdo. ¿Usted se acuerda a nosotros quién nos hizo el triciclo? ¿Fue Chucho o quién fue? Piola. Digo Tiola, ¿no? Sí, Y de ahí pues ellos también hicieron un triciclo, entonces ya se empezó a trabajar diferente porque a Tocayo y a Ramón les tocó Cajón. salir con cajón un tiempo. Y ya pues gracias a Dios mi mamá consiguió ahí en esa esquina, donde es el Guarapo, donde venden ahora, vende Leonardo, hay una caseta, porque ahí en la esquina había un taller. ¿Cómo era que llamaba el taller? Pereira. No, No, el Pereira era la Pereira casa. es el de acá. No, ay, yo lo tenía en mente. El de acá donde vende Leonardo, ese no era el Pereira. No. Era un taller grandísimo. Y claro, mi mamá consiguió una caseta y ahí tuvieron un tiempo y de ahí pues sacaron el triciclo y así. Fue creciendo la empresa, gracias a Dios. Sí Eso señora. fue y hablábamos con un señor que eso sigue, ¿no? Por lo menos de Judy Valentina, ella es la que tiene ese sueño. De resto los otros no. Eso es muy bonito. Yo hablaba con mi papá la herencia que nos dejó mi abuelo y mi abuela. Incluso ustedes también que fueron parte del crecimiento de todas las fritangas que hay. Y lo bonito fue que quedó pues la primera el núcleo de mi abuela, ¿no? Y ahí empezamos a expandirnos todo. Salió mi papá, salió mi abuelo, salió mi tío, ustedes también tuvieron, de los hijos ustedes también salieron. Y algo que decía mi abuela muy bonito, que mi abuela fue muy sabia, que decía, pa' todos hay. Dijo, igual Vitalito empezó un pueblo pequeño, que ya está muy grande, gracias a Dios. Pero, uy, para todos hay, para todos vendemos. Y eso es una bendición de Dios. Y de un sueño de un cajón, digámoslo así, de un sueño de un cajón, ya hay un poco de negocios. Eso es muy bonito. Y eso me parece a mí algo muy, pues muy tenaz, ¿no? Como un sueño, yo creo que mi abuelo lo imaginó, no sé si lo llegó a imaginar así, pero digo, uy, no. Aparte nada, es que cuando yo me casé, yo siempre tenía en mi mente que yo me casaba, yo seguía ahí a las costillas de mis suegros ahí, yo ayudándoles ahí. Esa era la idea. Pero la yo mentalidad. nunca me iba a imaginar que Iba a tener yo iba a tener un negocio. problema con la suegra en los 15 días como me profetizó Pacho. Yo, cuñón, él me decía así, yo, cuñón, usted se casa con mi hermana y sáquese la vivir de una vez, sáquese. Porque usted en menos de 15 días usted ya tiene un problema aquí. Hola hermano, y dicho y hecho hermano.
A los 15 días, hermano, la suegra casi me pega con un garrote. Se armó la zamapalo. Y yo La cuando fue a zamapalo. correr, que yo le hubiera puesto la mano. Bueno, hasta ahí, hermano. Se me van para afuera, dijo la suegra. Se me van para afuera, se me largan de aquí. Pero todo eso le sirve a uno para crecer. Avanzar, el que se incomoda avanza, hay un dicho. Porque uno, pues, yo como que sí, como que no, porque yo a mi mamá la quise mucho y yo, mi anhelo era siempre ayudarle, siempre, o sea, no, porque ella bregaba mucho con las trabajadoras, Claro. toda la vida se ha bregado con Y la todavía, gente. el día Todavía, Sí. sí, toda la vida se ha bregado. Eso sí es algo que... Entonces usted sabe que usted amanece ahí, se levantó, hizo lo que tuvo que hacer. Yo decía, no, pues yo tuve la niña y yo me quedo aquí. Yo no pensaba casarme, pero Dios tenía otros planes. Sí, entonces, y vean, pues gracias a Dios por todo, porque nosotros también fuimos muy bendecidos. ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Nosotros, el Señor nos dio para casa en San Antonio y para todo lo necesario, porque nunca hemos pasado necesidades, gracias a Dios. Que uno se esforzó, porque a nosotros nos tocó también los dositos, conseguíamos nomás quien nos dejara. Pero yo fritaba y los dos hacíamos todo. ¿Dónde montaron un negocio ustedes, tía? Pues nosotros al principio, mi papá nos prestó ese cajón y Ujú. Orlando vendía como 15 días, ¿no? Mientras el viejito tramposo ese nos hacía el cajón. ¿Por qué viejito tramposo? Pues porque nos deja gente que dice, no, yo se lo entrego en 8 Ah, días. Entonces uno ya. de tontico coge y le zampa toda la plata. Y eso que el viejito era pentecostal. Y a los 8 días y nada, a los 15 días y nada. Pues ¿qué nos tocó? Pues decirle a mi papá que nos hiciera el favor de prestarnos el cajoncito. Y él nos prestó el cajoncito. Y uno, pues como en ese tiempo todo era a mano, que muela a mano, que muela la carnita a mano. Y las hamburguesas eran como más ricas. Uy, claro. Uno picaba la carnita, la aliñaba y la molía y yo, como hacer albóndigas. Claro que la Más carnecita rica, más, como más, no sé, más rica, sí. Y más gustosita. Y entonces, yo me acuerdo también había una hermana de la iglesia y ella quería poner una ventica en la casa. Pues de donde Leonardo trabaja, Ujú. hacia allá, hacia el centro, en toda la esquina, bajando a mano. Esa todavía es casa del instituto, a mano izquierda. Y llegó y le dijo a mi papá, hermano Tiberio, yo no sé qué hacer, si poner un supermercado o poner una ventica de comida ahí. Como ella era la que administraba la cafetería del Jet. Ella era la que hacía todo, que empanadas, que maduros. En el tiempo no hacían pasteles. Vitalito casi pasteles no. Un señor de Medellín fue que vino y le enseñó a mi mamá a hacer maduros y a hacer pasteles. Y en ese tiempo los pasteles hacían de pura papa. Ricos. Se cocinaba la papa, se migaba bien, se hacía un guisito de pura cebolla y color y sal y se alineaba esa papa y el huevo entero o con carne, carne molida. No, bueno. Le enseñó a hacer el señor de Medellín. Y entonces mi papá le dijo a la señora, ella es muerta, la hermana Dorila. Digo, no, hermanita, pues ponga un supermercado. Entonces ella habló con mi mamá, ella le pedía consejos juntos. Digo, pues el hermano Tiberio me dice que ponga un supermercado, una tiendita, en ese tiempo era tienda. Entonces digo, no, hermana Dorila, ¿cómo se le ocurre? Ponga su venta de comida. Y mire que esa señora tenía una sazón tan rica. ¿Verdad, no? Esas hamburguesas eran especiales también.
carne, Con la hermana Dorila. la hermana Dolila. ¿Y esas arepas con huevo qué? Y hacía arepas con huevo. Ah, sí, en ese tiempo no era ningún maduro. Era arepa de huevo, Claro. empanadas y... ¿Y qué? ¿Qué fue lo que dijimos nosotros? ¿Esa? Y las hamburguesas, pero la hamburguesa era la carne. La vendía usted con Ujú. papa o con arepa. Carne sencilla que le decimos ahorita. sencilla que dice ahora. Así. Y hacía un masato, era, ¿no? Ella sí era masato. Ay, entonces le acabo. Entonces dijo mi mamá, no, hermana Aurila, ¿cómo se le ocurre si Dios para todo el mundo existe? Todo el mundo está. Y regañó a mi papá. Yo, viejo, ¿cómo se le ocurrió decirle a la hermana que pusiera una tienda donde la gente va y toda la vida vive la gente tramposa? Dijo, y van a fiar que para el fin de semana le pagan y después llenan un cuaderno ahí de deuda. Dijo, no, en cambio la comida es tan sagrada que usted va y la compra. Usted nunca va a fiar comida. Dijo, no, hermana, póngase su ventica que usted allá y nosotros acá. Y Dios para todos da. Pues ya puesta la hermana y como no era y no los domingos por la tarde, vitrina. puso una vitrinita y ahí Ahí le en llegó. la puerta. Y ahí le llegaban las mismas compañeras del jet con Ujú. familias. Pues él Y también. esa hermana vendía arepas con huevo, mano. Esas hermanas, a ella fue que yo le aprendí a hacer arepe de huevo. Y sí, en ese tiempo más que todo era la empanada, arepe de huevo, las hamburguesas. Yo no me acuerdo que más vendía ella, porque en ese tiempo no se hacían pasteles. Todavía no han Todavía enseñado. no ha llegado el señor de Medellín. Ajá. Bien, señor de Medellín, sí, yo me acuerdo que era un señor alto. Estaba chinche, yo tenía que como 12 años apenas. Claro. Y el señor llegó y le enseñó y gracias a Dios. Y ya después él remodeló todo. Todo va cambiando. Sí. Tiene una preguntita cierta que me dice que cuando estaba chiquitica, ¿qué funciones cumplían cada uno de los hijos? Digamos, Marta, Ramón, Tocayo, Efraín, su merced. ¿Qué funciones? Porque digamos, yo me acuerdo, bueno, ya de chiquito que su merced, su función era hacer empanadas y su merced es la que hacía empanadas. Pero eso fue lo que yo vi, ¿no? Pero entonces yo sé que ustedes chiquitos, como eran prácticamente la familia y los trabajadores de Fritos el Cerdo, ¿qué funciones acuerda usted que usted hacía? Pero en ese tiempo mi papá, nosotros no teníamos empleados. No. Ya después, ya mi mamá consiguió quien le ayudara en la cocina. Nosotros nos tocaba moler a mano. Tanto la carne de las hamburguesas como el maíz y mandados. Y como mi mamá, como le digo, nosotros salíamos de la escuela y era por ahí así, ayudar cositas leves. Y ya cuando yo ya estaba haciendo como cuarto, yo le dije, no mami, enséñeme a hacer la rellena. Imagine, yo llegaba de la escuela y le pelaba la cebolla. Y yo creo que hasta se la picaba, porque yo no alcanzo a acordar. Ella hacía ese ojo y ya tenía su arroz y preparaba eso y quisque a ponerse a embutir. Y frite y embuta. Y eso era una platonada grandota. Y yo un día le dije, mamá, enséñeme. Y como eso era como en ese tiempo era con un embudo. Hasta que yo aprendí, yo llegaba y organizaba, ella me revolvía todo y me ponía yo a embutir, entonces ya no, y en leña, pobrecita, ella fritaba en leña Eso sí y cocinaba en leña. muy berraca, ¿no? Uy, pero la comida queda un sabor. Deliciosa, y el humo quedaba todo, no le digo que la asadura y la rellena, todo se colgaba allá. Y había niños que iban allá tanto por los chitos como por ir a hacer mandados así, los motas por lo menos. Eso es Dago y este otro que Leiber, porque el otro casi no, él fue más casero, el otro hermano de los motas. Y sí, mandadito, por lo menos Tocayo y Ramón era ir a dejarle a mi papá en un canasto. Los dejadores eran ellos. Ellos eran los dejadores, en un canastico, y a veces
cuando estaban en la escuela, pues Marta o Marina corran al parque a dejarle al papá la comida. Y no, pues yo digo que fueron tiempos tan bonitos porque uno como que no, todo lo hacía como con ese agrado, como con esa alegría. Uno no era, ay, Pero que... no me daba alegría cuando miraba al suegro llegar. Y él era vanidoso, él ponía los Era grandes vanidoso encima. con los billetes. Él ponía los billetes más grandes encima y los de menos precio debajo. Claro, no, pues que aquí no le gusta la plata, eso sí. Y me daba siempre con un poco de moneda, hermano. Y dije, muy cristiano, ¿no? Debe tener hasta plata, decía yo. Y nosotros íbamos hasta mucho el viejito, mano. hasta el matadero. Hasta el matadero a la madrugada íbamos con Ramón, todos 4. ¿Verdad? Todos 5. 5. Ah, verdad, hablamos de mi tío Efraín, que yo Efraín tampoco no sé nada. Bueno, entonces sí, iban los 5 para el matadero. Con una carretilla y yo no sé si era el platón. Para En los tocas menudos. llevaban vasijas para los menudos. Imagine, y uno miraba ya matar las vacas. Es que hasta eso lo dejaban entrar a uno por allá. No había como esa restricción, tanta restricción que hay ahora para nada, porque todo siempre, muchas veces hasta puerco era. Eso era esos pisos de matadero bien limpiecitos y uno miraba pegar esas vacas y cuando las chuzaban y aparaban esa sangre cuando mataban los marranos. Y los marranos los pelaban era con gasolina, ¿no, pa? En ese tiempo. Uy. Ah, sí. Le rociaban gasolina y los prendían. Veo, pues yo no me sabía sí. esa. Y todo eso nosotros lo miramos y claro, cuando ya el tiempo, ya uno ya no volvió, yo no sé si era que le llevaban ya los menudos a la casa. Perdón, tía, ¿y a qué horas iban ustedes con mi abuelo al matadero? ¿A qué horas iban? A las 2 de la mañana. ¿Verdad? Y uno a esta hora Bueno. le levantaba ahí. Con mi papá les teníamos un cuento allá. Nos ponemos a recochar y él cuando estábamos chiquiticos decía que a las 4 de la mañana. Después comenzó a bajarle que a las 3 de la mañana. Y era último agarra que dice que a las 2 de la mañana. Y nosotros teníamos cuento a él de que cada vez le mermaba menos. Ajá. Y que nosotros... Seguro se iba acordando. Ajá, yo creo que sí, porque Sí, claro, pues a las 2 de la mañana. tanta cosa que tiene que hacer en la casa. Bueno, ahorita ya descansa un poquito más, ¿no? Pero en ese tiempo ya, pero hace años, y no teníamos cuento, pero ahora sí le creo que a las 2 de la A las mañana. 2 de la mañana. Claro, uy, Sí. claro. Y pues como quedaba cerca porque, pues para nosotros era cerca. En la plaza Ahí cívica. al pie, no, ahí al pie de la policía. Ah, fue pucha, ¿verdad? Ahí donde, Estaba vacío. donde estaba, no, en, todo eso donde está el DAS, la Siguin, Ah, la Siguin, ¿verdad? sí, que está la carretera para Ujú. bajar allá a la avenida del colegio, a este lado, era el Vea, matadero. pues yo no me sabía eso. Ahí era el matadero. Entonces no quedaba tan lejos de la casa. Uy, pero a las Nosotros 2 de la cogíamos mañana, esa quinta y el carretillero pues era Efraín. el mayor, Y sí. a veces pues que los 2 niños se iban en la carretilla con las vasijas Qué tiempo, ¿no? y No, nosotros bueno. a pata con Marta. Y todo, pero que uno era muy fresco, pero como en ese tiempo uno no tenía tanta distracción. Sí. Ya con el tiempito mi mamá ya puso la luz y compró ese televisor que por ahí está en fotos, ¿no? Mi abuelo Toshiba. mi abuelo no es que El cajón del diablo. cajón del diablo y que luego él sentado y el cajón del diablo. Era acostado. Ay, mi abuelo sí era. Y decía, quítate de ahí, que no deja ver las noticias, que no que. Mira, y cuando lo veíamos uno era dormido. Y que no sé qué, y cuando ya le cogió como hobby al televisor le decía que el cajón del diablo. Entonces los muchachos, uy, Pero es te Ramón. enseñaron eso en la Ramón. iglesia. Sí, claro, lo enseñaron Lo en la enseñaron. iglesia. Entonces el Ramón como era fastidioso. Y mi papá que hace viendo el cajón del diablo. Ha sido Uy, una el lorita, Ramón, ¿no? una lora. Y mi papá que hace viendo el cajón del diablo. O como ahí él nos decía. Pero mi abuelo, palabras sabias para ese tiempo, porque realmente la tecnología de hoy en día es prácticamente el mero diablo. Uno puede encontrar Sí. bueno, malo, y lo otro es que uno pierde mucho el tiempo. Claro, La vida se le va en un celular, la vida se le va en un televisor.
Usted pone a ver Realmente- cualquier cosita o estado o esto. Ay, que murió Jorge. Ah, pues ya, ya. Sí, nos conectaban y Sí, ya. de una. Ah, pobrecito. ¿Y qué? Y esto. No, sí, Y claro. le da la hora, le da. Sí, uno pierde, uno la vida se le va en eso prácticamente. Ahorita hoy en día a mí, pues yo no tengo celular, yo cuento con nomás con la tablet porque es como un cuaderno. La uso para escribir, hay trabajo, hay estudio, pero realmente uno mira eso y uno, la vida se le va a uno en eso. Y ahorita los niños, pues, que son personas diferentes, ¿no? Son una vida diferente, pues se van a criar con eso, pero Sí. vamos a ver qué pasa más Y adelante. la vista. No, y por eso es que hay que tener un control tremendo. Sí, Porque le están destruyendo la vista a los niños. destruyendo también la infancia. Y destruyendo el corazoncito. Oye, la infancia, porque Y la su merced se infancia. me cuenta todo lo que vivió siendo una niña y es lo más bonito que uno puede escuchar, porque yo no crecí así, ¿no? Yo crecí de una forma diferente también, pero entonces, ¿qué va a pasar con los niños que crecen pegados a un televisor? ¿Qué infancia van a decir? No, pues yo vi un video que ni me acuerdo que miré Sí. de chiquitico y pasé horas pegado en un televisor, en un celular, eso es muy duro. Pero igual también eso es como también un aprender, ¿no? Que Sí, claro. como no había otra oportunidad de ver otra cosa, bueno, no oportunidad, no había otra forma de distraerse, uno se distraía con lo que había. Yo ahora que hablé con, bueno, fui entre el socio de los marranos y estaba el socio de las vacas de él y me decía, hablando con otro amigo de él, me decía que él no estudió porque él tenía que trabajar. Dijo, pero como en el tiempo de antes no es como ahora, que uno le preguntan, ¿quiere ir a acompañarme? En el tiempo de antes, vamos que Sí. tiene que ir a trabajar. Pues vamos. Y ya no, ahorita el problema es eso, ay, quiere ir, si no, pues si uno lo va a escoger, uno dice que no. Entonces decía eso, ahorita antes nosotros nos criaban de esa manera, el papá de él lo puso a estudiar, dijo, usted va a estudiar, va a trabajar, no es si quiere, es que va a estudiar, va a trabajar, el socio del ganado, el man es un abogado, y le dijo, yo soy abogado, dijo, ahí me gano la plata para darle comida a mis vacas, dijo, pero mi vida, dijo, mi vida y mi alma están en el ganado, dijo, yo llevo 20 y tantos años con el ganado, y dijo, y eso ahí me va a morir yo, dijo, con el ganado. Claro, ya Pero está. entonces sí, en el tiempo de antes era como tan bonito eso, ¿no? La distracción de uno, imagínese, ir a las 2 de la mañana a traer eso. Obviamente que era difícil, imagino yo, pero un recuerdo muy bonito. Eso es... Uno, imagínense en ese tiempo, unos niños. Yo me acuerdo de nosotros de allá de las Mercedes de Tarqui, acompañar a mi papá a un velorio. Y no nos importaba echar pata. Caminábamos más de media hora. Y de noche, con linterna, por carretera y por camino, y pasar una quebrada. Y uno no le importaba. El chiste era irse para algún lado, y así fuera de noche. Y siempre yo le mostré dónde queda la finca de allá yendo para el Pital, ¿no? Donde nosotros vivimos. Siempre quedaba lejito, Ah, sí. quedaba lejito. Y era carretera destapada. Y luego Chapada. metas de camino y pase una quebrada y llegue a la casa. Y no nos importaba, ¿sí? Tan chévere, Imaginen uno a la madrugada llegar a la casa porque los velorios siempre es hasta tarde, y uno Ujú. estaba hasta tarde. A mí me gusta mucho eso, yo quisiera, en mis pensamientos y lo que yo quiero, pues la vida no sé si me lo permita, que mi hijo se críe en una finca. Se críe en una finca, que se críe en los dos ambientes, en finca y cuando ya esté más grandecito, ponerlo a vivir en la ciudad. Yo quiero vivir en Bogotá para que él vea los dos mundos, los dos extremos. El extremo de la tranquilidad de una El finca extremo de- y el extremo de la ciudad, que él escoja. Que él diga, bueno, vivo en el campo o vivo en la ciudad, porque yo tengo un amigo que él cría a los hijos así. Y el menor ama el campo, dice, no, el campo para mí es la vida. El mayor ama la ciudad. Él bien pitadito en ese momento, el mayor tiene como 15 añitos, dice, yo apenas cumplo los 18 me puedo Bogotá, porque allá está la plata, dice. Y el niño chiquito dice, yo me voy para el campo porque allá está la plata. Imagínense. De acuerdo. Entonces yo digo, para mí mi punto de vista es eso, que él pueda escoger, que él pueda vivir los dos mundos. Para mí sería lo mejor. Porque Pitalito pues es chévere, pero todavía es un pueblito, todavía hay mucho como desorden, mucha vaina. La ciudad pues más, pero ahí va a conocer los dos mundos y me gustaría harto eso. Ay, sí, bueno. ¿Qué le digo, tía? No, sí. Bueno, tía, entonces los muchachos eran de toderos. Ustedes eran los toderos, los que hacían de Sí, todo. claro, y pues en ese tiempo la distracción de los muchachos era la bola y las monedas, los huecos. Ujú. ¿Cómo es? El juego de... Canica, canica, ¿qué es? Canica. Sí, las canicas y lo de la moneda, el hoyito ese. Ay, yo no alcancé a vivir eso.
Ramón sí tiene historia de eso porque él iba mucho para el lado de los motas. ¿Ustedes dicen que los motas? No. Ahí en vez de voltear para la escuela, le voltea para acá, para este lado. Por ahí es los motas. Y el muercano, eso sí se escapaba, yo creo, todos los días a jugar de esas monedas o bolas. Y él toda la vida fue grosero. Y entonces, a ver, el papá de las motas decía, ole, ¿y este no es el hijo del evangélico? Así es la vida, ¿no? Este no es el hijo del evangélico, porque él toda la vida ha sido grosero, el muerganito ese. Que nunca deja de ser, dicen dicho. Sí. Tía, ¿cómo fue la vida? No, me digo, bueno, sí, ¿cómo fue la vida después de que mi abuelo murió? ¿Cómo qué pasó con Fritos el Cerdo? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con la familia? Su merced ya estaba casada, Sí, no se había claro. casado. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo fue la vida de ustedes después de la muerte de mi abuelo? Nosotros ya, claro, yo ya tenía hasta a Leonel. Sí. Cuando mi papá murió, porque por ahí en unas fotos que miré de Marta, está Leonel ahí delante de las flores. Me parece que es el entierro de Sí, señora. porque él tiene 34 años y mi papá hace 20 y pico de años. Sí, ya él estaba. Sí, él ya está grandecito, buenos 10 añitos. Sí. ¿Cómo fue Unos 7, 8 años. cómo fue la vida de mi tía Marta, de mi tío Ramón, de mi papá? Efraín no estaba ya, ¿no es cierto? O Efraín Sí, estaba. él vivía en el Caquetá. Efraín vivía en el Caquetá ¿Verdad? cuando... Sí, porque Efraín murió a los 2 años de mi papá. Verdad. Entonces, Tuvo una muerte también fea, ¿no? Marta, pues como ella también vivió su vida en la enfermería, y Gerardo pues conductor, pues ellos disfrutaron más de mi papá y mi mamá con Gerardo y Marta, porque ellos sí viajaban mucho. No mira todas las fotos, que usted miró todas las fotos. Uy, no, a ver, Marta mira la cantidad de fotos que tiene. Mucho viajar también andaba mucho. Ellos andaban mucho. Oh. ¿A dónde no fueron con mi mamá y mi papá? Gracias a Dios, Sí. ellos no fueron apegados como al trabajo y que no, que yo no voy porque tal cosa no. Y Vamos. como eso, con eso de las salidas a la iglesia, de la iglesia también, mamá decía, yo me llevo el viejo. Tan bonitos Así de la fueran, abuela. sí, así fueran confraternidades de ella, pero ella lo llevaba. Y ya después hasta Sandra, hasta con Sandra era para arriba y para abajo. Sí, pero Entonces, digamos, no, bueno, mi tía mamá. Marta se enfocó en el estudio de ella. Prácticamente después Sí, de la muerte de mi abuelo. no, ella no, pues, ella no tuvo prácticamente nada que ver con Fritos del Cerdo, ¿cierto? Casi no. no, ella siempre estudió eso de mecanografía, en ese tiempo era. Como haber sido hoy sistema. Y Sí. después fue que estudió enfermería en Neiva. Y ahí pues se casó y pues vivía entre allá y acá, pero ella no, con el negocio no. Yo me quedé aterrada el día que supe que es que hacerle empanadas a Ramón. Yo dije, vea pues. Gracias Yo a también Dios, la miré allá y porque- yo. No, ella no, que yo me acuerdo de que ella ir y hacerle las empanadas a mi mamá, no, yo no me acuerdo de eso, yo no sé. No es que ella, Gerardo estuvo trabajando con nosotros le dejábamos sábado y domingo a Gerardo para que él vendiera. Y a mí era que me tocaba ayudarle a Gerardo porque ella no iba. Marta no le fue tan raro como es la vida, ¿no? Como después de tantos años quiere volver como a las raíces. Le pasó lo que mi tío Ramón. Mi tío Ramón, yo recuerdo pues, que era el dueño del arepazo, al lado del arepazo, dejó unos añitos y volvió a las raíces. Claro, Nosotros, yo le decía Eso, a mi hermano, pues zapatero o zapato. nosotros somos vendedores de empanadas, le digo yo. Y a mí se pues estudió, mi hermano para qué estudió, hizo su carrera, se la costeó él solo. Pero él está otra vez ahí. Nosotros nos quedamos en esto, nuestro rumbo es Sí. esto. Explotémoslo y aprendamos lo que más podamos.
A veces es el mismo diablo que quiere quitarle a uno la plata y quiere desumirlo, porque por lo menos, qué mejor que él hubiera estudiado administración de empresas. Sí, claro. Y como eso era lo que le decía a su papá, pero él decía que no. Como No, quien dice, yo no me veo ahí. Como Él quería música. Yo me acuerdo que él quería música y quería música. eso, y también. Y el papá le dijo, pues, o sea, pues fue bueno y malo a la vez, ¿no? Mi hermano, yo me acuerdo que él dijo que quería música y mi papá dijo, vas a morir de hambre. Y mi hermano, pues no, pues entonces, ¿qué más estudio? Ay, no. Ahora les dijo, sea, ¿qué lo más, mismo que- qué más estudio? Y pues él cogió y dijo, pues a mí me gustan las matemáticas. Vieron una ingeniería, se hizo como que un curso de ingeniería y dijo, no, pues yo me quedo en esto. Yo me acuerdo que antes nos dijo el chismoso, a él le dio muy duro, porque él está haciendo algo que no le gustaba. Y él me acuerdo mucho que él, pues yo no, pues uno no, pues se metía ahí, pero yo me acuerdo que llamaba a mi mamá y se agarraba, yo le decía, no mamá, estoy quejo, estoy botado. Pero no puedo porque si hijo votado tengo que pagar 200 y tantos millones. Y me toca terminarla. Y pues, claro, acá nosotros orgullosos de él y cuando llegó dijo, no, yo creo, pues digo, ya estudié y él ejerció un tiempo y dijo, no, lo mío no es esto, dijo, lo mío es otra cosa. Dijo, vamos a ver. Pero mire que él aprendió, o sea, lo que aprendió, pues aprendió. Pero hay muchas cosas que en la misma ingeniería le enseñan y él ha implementado mucho en el negocio. Él dice, no, yo la verdad vivo agradecido por lo que viví, pero no, dijo, yo pudiera devolver el tiempo, yo estudio algo que me guste, dijo. Claro. Cualquier otra cosa, pero que me guste, dijo, no, dijo, uno hacer algo que no le gusta es lo peor del mundo. Y sobre todo que a veces lo hacen no tanto por estudiar, sino como por salirse del rol de la familia. Y de la Porque fritanga. hay cosas que no encajan, entonces Sí. ese es el problema. Claro, ¿no? Y él me dice lo que hablamos más, me dice que él se salió también por eso, por no estar, bueno, dijo, es que él no le gustaba, y a mí no me gustaba hablar de la fritanga, no me gustaba. Pero dijo, ahorita pues está, imagínese. Ay. Y él dice, ahorita me gusta. Digo, yo lo hago porque me gusta, porque me hace feliz, porque yo estoy con mi familia, estoy con mi hijo, estoy con mi papá, mi mamá. Dijo, con usted. Dijo, ahorita sí hago esto porque soy feliz. Dijo, cuando antes lo hacía era porque me tocaba. Incluso él me tenía estudiando para no estar en la casa. Eso era muy chistoso. Bueno, yo creo que lo mismo le pasó a Marta, porque Marta yo creo que ella no. Es que yo no me acuerdo que ella decir que embutió chorizos, que embutió No. rellenas, que hizo el logo, que esto, que el otro, que hizo empanadas. A veces, imagine que a mí había veces que no, en ese tiempo como era tan sano ir a Tasajera. Entonces los domingos había venta ahí. Entonces en ¿De la usted? casa, sí, en la casa. En la casa. Entonces nosotros, esas ganas de ir allá al río. Y entonces con los Beltrán, con Orlando Beltrán, él iba y me hacía como que eran las arepas. Y yo hacía las bolas, él me hacía las arepas y yo me ponía a armar empanadas y eso le dejábamos esa batedota, mi mamá tapada ahí. Y nos íbamos como 2 horas, pues como era ahí cerquita, a pata, nos íbamos y nos bañamos y nos veníamos otra vez a seguir ayudando. Y ella no, es que yo no me acuerdo ella decir, muestre, yo hago una empanada ni nada. No, era a mí que me tocaba. Era a mi mamá y a mí. Nosotras fuimos las que aprendimos ahí a hacer empanadas desde un principio. Pero Martica no. Ella no, Dios mío, por ahí a barrer, a trapear. Porque ya le tocaba, sí. seguro. Pero que ella aprenderse un lavadero a lavar, como me tocaba a veces a mí todo un día lavar la ropa de todos, hasta el nido, como era mi mamá, hasta el nido de la perra y qué lavadora ni qué nada. No. Y yo una vez dije yo, ay, esta lavadora no sin alcahueterías, no. La lavadora es una bendición. Uno comprar una lavadora es comprar tiempo. Claro. Eso es comprar Mientras tiempo. usted está haciendo el aseo y eso, está lavando. Y fue y extendió y ya. Y lo de los ganchos, esa es otra. Y la otra era el cuerderío en las casas para extender toda la ropa y ahora no, ya hasta eso ahorra uno espacio con los ganchos y todo. Sí, señora. Y eso es Bueno, tía, tremendo. entonces, Ramón, digamos que se enfocó Ramón después, ¿qué más hacía? Porque Ramoncito yo sé que él era pícaro, ¿no? Entre más perdida mejor. Pero él también le tocó vender, le tocaba. Sí, claro, ellos como yo ya estaba casada ya cuando ellos ya les tocó como el rol, que mi papá también estuvo un tiempito enfermo, entonces
ya como que entre Ramón y Tocayo y mi mamá eran los duros ahí. Y ya después Ramón se fue a pagar servicio, pues le tocó a Tocayo. Sí. Sí, yo eso es lo que me alcanzo a acordar ahí. ¿Y mi tío también hacía chorizo y qué tal es? ¿O ya vino a hacer cuando montó un negocio? No, yo desde la casa, ¿Verdad? ellos les tocó, claro, desde la Todos casa. eran unos ayudar. muchachos. Sí, sí, ellos les tocó, por eso aprendieron. Como mi mamá era tan tremenda con esos trabajos. Yo quiero hablar ahorita de mi tío Efraín. Yo sé pues casi él con el negocio frito al cerdo muy poco, pero No, porque él, ¿qué historia tienen de mi tío? pues como él estudió, él terminó el bachiller, se fue a estudiar a Armenia para pastor. Ujú. Y él terminó, Pa' pastor. él ya predicaba y todo. Muerga. Y ahí fue donde conoció, yo creo que ahí fue donde él conoció las drogas. Y él se fue de la casa, se fue muy, muy joven, se fue de la casa. Y anduvo ¿Pero qué consumía mi tío? ¿Algún día Marihuana. supiera? ¿Marihuana? marihuana. ¿Marihuanero? Mi papá le cogía la marihuana y se la echaba al sifón. Seguro ¿Verdad? él vendía, porque mi Pendejo. papá decía que a él le tocaban a la madrugada en la ventana. Pues, yo de eso, muérgano, pero de eso yo no sé bien, pero eso sí, yo me acuerdo que una vez, el bravo, y que ¿qué había pasado? No, que mi papá le había botado algo, pues, algo era marihuana. Tenía seguro La de la bubón, el como dicen. el cosito de marihuana lo tenían debajo del colchón. Y claro, mi papá seguro él como uno, por lo regular nosotros mi mamá, mi papá y yo, hemos sido como de una familia como maliciosa. Usted escucha un ruido o algo, como que pone la oreja como que y empieza a atar cabitos. Sí. Entonces, eso le pasó a mi papá. Y él cogió, nosotros estábamos en la escuela, cuando que había habido bochinche porque tal y pascual, que mi papá dijo, no, es que aquí en la casa no hay que, y al sifón le echó la marihuana y le vació un baldado de agua y chao. Ay, que por qué no me la ha entregado. No, digo, es que lo que yo no quiero, el mal que no quiere para uno, no lo quiere para ninguno. Y entonces mi papá seguro ahí le dijo, pues sí, mijito, si no le gusta, pues entonces váyase. Y sí, me hizo a mí que le pasara la ropa y empacó que le empacara la ropa. Le dije, no. Dijo, entonces pásemela. Yo la pasé. Yo tenía por ahí unos 13, 14 años. Yo le pasé la ropa y él la empacó en una cajita y duró años por allá en el Quindío, por allá en el Tolima, de andariego de coger café. Y por allá en el Tolima fue que encontró a María. Y por allá fue que y echaron para el carpetaje y así. Él duró 7 años que nosotros dimos, Efraín está muerto. Y un día pasó un amigo de ahí de Trinidad, que él era andariego, también conocido de él. Entonces me saludó y yo le pregunté. Dijo, no, Efraín está vivo. Yo le dije, es que nosotros dudamos de una carta que nos llegó como hace 2 años. Pero no más, no ha habido un telegrama, en ese tiempo era carta, telegrama, no era teléfono. Uy, claro que... Entonces mi mamá conservaba la carta y nosotros dudábamos de esa letra. Entonces nosotros dijimos, no, eso es que Efraín está muerto. Y dijo, no, él está vivo y él vive en Solita, Caquetá. Tiene mujer y en ese tiempo dijo, tiene 2 hijos, o sea, era Juancho y Lady. y no, la otrica, la que está en Bogotá. Ay, a mí me olvidé el nombre de ella. Me fue el nombre. La mayor, porque la mayor es ella y después es Juancho. Después es Jefer y después Lady. Bueno, yo no conozco a la mayor. ¿No? No, yo pensaba que eran los 3 prácticamente, que era Juancho, Jefer, Lady, mentira, y Rivaldo. No, Rivaldo ya eso es Esa después parte. de que murió. Ya, Sí, vean. él fue después de Entonces tenía 2 hijitos, supuestamente. Ella, sí, María tenía dos hijos.
Entonces él pues los adoptó y fue chistoso. Él le dio el apellido a los dos niños y a Efer y a Leti no les dio el apellido. Y mi mamá se los arregló en una ocasión que él vino y mi mamá tenía a los niños acá y le dijo, mi hijo, vaya y regístrelo. No, mami, es que ya ahora en febrero ya nos venimos del todo, entonces yo hago esas vueltas que no hay que, pues quedaron así. Y mi mamá había podido hacer la vuelta. Y nadie le dijo, haga esa vuelta de que dele el apellido a los niños. Entonces ellos se quedaron, fue como, ¿qué? González, ¿no? González. Ellos se quedaron González. Y los otros se quedaron Trujillo. Porque, esa fue otra historia. Resulta de que mi papá le dijo a mi mamá que él nos iba a dar el apellido, a Efraín y a mí. Porque yo ya iba a sacar la tarjeta de identidad para entrar al colegio. Entonces dijo mamá, claro. Y entonces le dijo a Efraín, y Efraín ya como él estaba más durito. Entonces él dijo, no mamá, yo no quiero apellido porque yo apellido no voy a comer. Y no quiso el apellido. Digo, yo apellido no voy a comer. Así le dijo. Y entonces él quedó Trujillo. Y tan chistoso que el que más se parece a mi abuelo es mi tío Efraín. Eso es lo más sorprendente que yo no sabía. Uno no sabe, o sea, y yo los miro y yo decía, papá, vea, es que se parece mucho. Ya los años, papá me contó, no, es que él no es hijo. Digo, pero es el que más se parece. Sí. Pero qué cosa tan tenaz, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Esas son como las ironías de la vida. Y como él se crió con mi papá desde pequeñito. Que yo no me acuerdo dónde tengo la foto. Nosotros estábamos muy pequeñitos cuando mi mamá se metió con mi papá. Y entonces, sí, el muérgano cuando va apareciendo, la vez que apareció a la casa, o sea, él llegó y se fue para San Antonio, nosotros ya vivíamos en San Antonio. Yo no lo conocí. No. Yo me acuerdo que estaba fue chistoso, con una ropa así, como un poquito más oscurita de esta silla, de la de allá. Sí, ¿la allá? Sí, un poquitico más oscura. Mechudo, barbado. Totalmente diferente. ¿Cierto, ma? Y yo me quedé mirándolo así, y yo ni siquiera por los ojos lo conocí, esos ojos tan bonitos que él tenía, con esas pestañas como 3 capas de pestañas. Yo ni por los ojos no lo conocí, porque flaco, ahí sí como dijo, flaco, airoso, sin ilusiones. Yo no lo conocí, ellos les tocó decir, pues Efraín, o el que iba con él, yo no me acuerdo quién iba con él. Digo, pues Efraín, no. Es Efraín, pero muy flaco, mejor dicho, inconocible. Y él no le bastó que venía para donde la familia, sino que así se vino como estaba ahora este muérgano. Antes que usted me cuenta eso, la vez que mi tío Ramón se le sentó a mi abuelo con una peluca y que no sé qué. ¿Cómo voy a historia? No, él es el que cuenta, pero como a mí no... ¿No me acuerdas? No, yo no me acuerdo. Voy a preguntarle porque hay parece que... Yo no me acuerdo, creo que me la contó él, o yo no me acuerdo, y Rin contando esa historia que... Sí, él como le hacía bromas. Madre muy picada. Ay, es que Ramón, sí. Ay, no, eso ha sido la lora más lora. Una Biblia, Ramón. Y entonces, después de que mi tío murió, mi abuelo murió, ¿su merced seguía trabajando o ya ha montado el negocio con Orlando? No, nosotros ya desde que nosotros nos casamos como a los mesecitos ya en el 81 ya. Desde el 77 comenzamos a trabajar. No, porque no mira que nosotros nos casamos en el 81. Sí, en ese 81 empezamos a trabajar porque pues nos salimos de ahí, un tío de él nos dio posada y nos regaló unos meses y de ahí seguimos
alistando y sí, pronto nosotros empezamos a Y después de trabajar, eso, claro. bueno, ¿trabajaron cuánto tiempo trabajaron ustedes? ¿Con fritos cohetes que llamó? Fritan a cuello, ¿no? Ya me acuerdo. 22 años. Verdad. Uy, un poco de tiempo también, ¿no? 22 años. Y de ahí llegó Ya. Judy y agarró el negocio también con ustedes, a trabajar con ustedes. ¿O cómo fue que ella heredó también? Sí, ya cuando, como nosotros tuvimos el último negocio fue en el centro, Ujú. entonces ya él le vendió el negocio a la parte de él a Gustavo, entonces nosotros ya le empezó a como buscar otra manera de trabajar y ahí fue donde empezaron a trabajar ahí en esa droguería. Y entonces ya yo ya no quise porque y él no, vendió el negocio del centro y yo ya no. Entonces ya empecé a ayudarle a su papá a hacer Ujú. empanaditas así poquitas por las tardes. Y ya Judita, entonces él le dijo a Judy y a Baby que quién de ellas le ayudaba y Judy dijo, yo sí le hago. Ayuda ahí- de barraca. Ujú. Y ahí empezaron ellos a trabajar los dositos y ya lo último pues ya le dejamos el negocio a ellos. Y ya con lo de la herencia pues gracias a Dios compramos acá y Sí, nos señora. vinimos para acá y les arrendamos allá. Y así, ya, pues ahora yo decía, yo seguro yo no vuelvo a trabajar allá, pero como no es lo que uno diga y no lo que Dios quiera. Sí, señora. Dijo alguien, yo sacándola y ella metiéndose. Entonces uno saliéndose y ellos Ujú. metiéndolo otra vez a uno. Y pues como Cevita pues enfermó y todo. Y ¿Dónde están cevitas? está trabajando con eso de muebles. Ujú. Por ahí, antes del puente, bajando a Ujú. mano derecha. Ahí donde venden ese poco de muebles. ahí. Verdad. Uy, Sí, ya ahí. hay meses que no lo miro. Y ahí está trabajando el muchacho. Yo quiero preguntar entonces, digamos, la personalidad de mi abuelo. Yo he escuchado la personalidad de mi abuelo que es muy, muy recia. Y otra cosa que mi papá no me dice, que él se parece mucho a mi abuelo, que la personalidad de él es como la de mi abuelo. Cuénteme la personalidad de mi abuelo. Es que yo no sé por qué Tocayo se quitó el nombre. Es que él es mi papá en pasta. ¿Verdad? Sí. Él por lo menos. Sí. Él por eso, él por lo menos, él le habla, digamos, a Orlando y Orlando no le hace caso, él le coge como esa, y así era mi papá. Sí. Mi papá, él tenía problemas con los empleados por eso. Él no manejaba el negocio, ya lo manejaba mi mamá, pero la gente era todo con mi mamá, porque con mi papá él era... Y él miraba cualquier cosita y él era todo quisquilloso y todo. Imagínate, ponían a revolver el guiso y si le faltaba sal, tocaba era con cuidado echársela bien y así es su papá. Bien así. Y ¿sabe cómo decía él? A veces cogían y, no, eso no se le echa así. Eso se le echa bien minuciosamente así regado, porque eso queda el epicentro salado. Él hablaba del epicentro salado. Ahí A mí escucha no a mi me papá. olvida. Eso queda el epicentro salado. Y sabiendo que uno así lo echa así, pues uno si lo va a revolver bien, pues lógico, Sí. si no lo revuelve bien, pues de pronto sí, ¿no? Y él decía era el epicentro salado. Y él por lo menos había muchachos que no le hacían caso a él. Pero para mi papá era la ofensa más grande y mira que le pelaba los ojos. Y sí, mira que mi papá es así, él pela los ojos. Sí. Y mi papá era así, él... Entonces podemos decir que mi abuelo era quisquilloso. ¿Qué más era mi abuelo? Bravo también. Sí, o sea, él, ¿cómo lo defino yo? Como de las personas como centradas, que como él hace las cosas bien, él quiere que todo el mundo haga las cosas así. Ujú. Pero como usted sabe que así como los dedos no son todos iguales, todos no podemos hacer las cosas igualito. Sí. Y él era como muy centrado en sus cosas. Y él era muy generoso. Él por lo menos, él amaba mucho a sus nietos.
Él era muy amoroso. Él amaba mucho la obra del Señor. Y, La obra del Señor. no, eso sí, mejor Sí, dicho. no sé, yo escuchaba. Él lloraba porque él no podía salir a evangelizar, porque no podía hacer su vida cuando él le dio, como él, seguro él era estreñido y se tapó. Y hoy es que ni por acá ni por allá, le hicieron lavado y todo y nada. Entonces tocó operación y le hicieron la colondoscopia, la colostomía. Eso que hacen por aquí. Para él, ese casi 9 meses, fue como 9, 11 meses. Para él eso fue un martirio muy grande porque él no podía salir. Él, la bendición más grande fue que volvieran y le colocaran su colon allá, su recto allá, y volver a tener su vida normal. Porque era el hombre más feliz con Juanito y otro hermanito, a salir a visitar, a evangelizar y ayunos. Él era una de las columnas fuertes de la alianza. Verdad. Y él era muy, muy generoso, por lo menos en la casa no faltaba la comida para el que llegara, la posada para el que llegara, fueran pastores, fuera lo que fuera. Eso, y en la casa de allá fuimos muy bendecidos porque él y mi mamá, ellos eran muy dadivosos, muy dados a ver la necesidad del necesitado, del pobre. Sí. Y no que hay, no, pues que porque es viejito, que porque esto, que no sé qué, no. Que fuera. Allá había alimento y había techo. Por lo menos nosotros vamos a visitar a unos hermanos allá en Criollo. Ellos amaban a mi mamá. Imagínese, hermano, a la vuelta había un taller de maderas y él trabajaba ahí. Él es pentecostal. En ese tiempo como que no era creyente. Y ellos tenían niños pequeños y este señor no llega ahí y se corta este dedito. Como que es Y la mano es más importante porque uno agarra todo con este dedo, ¿no? No. Y ellos dicen que ellos los tuvieron, en ese tiempo ya estábamos nosotros casados. Y ellos dicen que mi mamá los tuvo como 1 año allá, con hijos y todo. Y pues como ese negocio es una bendición poderosa. Y ellos ahí vivieron, y en ese tiempo no estaba terminada la casa. Estaba apenas lo que es el salón, una piecita y la cocina. Y ellos ahí es que vivieron como 1 año, más de 1 año. Y a raíz de eso nosotros pues hicimos amistad con ellos y ellos nos quieren, porque nosotros cada nada vamos a visitarlos, llevamos cualquier cariñito. Aunque ellos dicen pues nomás con que vengan a vernos nomás, sabemos que como quien dice, conservan esa amistad, ¿no? Y sí, nosotros con mi mamá fuimos, y Gerardo. Sí. Como Gerardo era tan dado que vamos para allá, vamos para allá. Ese era más andariego y muy buena gente. Donde fuera. Sí. ¿Cómo describe su merced a mi abuela? La personalidad de ella. ¿Cómo la describió usted a ella? Pues ella era un carácter fuerte. Pero, o sea, no autoritaria, ¿no? Sino pues casi igual a mi papá, mejor dicho, con su que corazón. Yo creo que ellos le daban duro en seco porque por parecen, eso, ellos porque parecen eran muy mucho. parecidos. Y también así lo mismo, muy generosa, muy llena de amor para con todos. Y ella la familia. Mi abuela. Ese amor para toda la familia era especial, era único. Mi abuela, un corazón muy grande, ¿no? Sí, entonces eso nos quedó como esa enseñanza de ella, que la unidad de familia, y a mí pues a veces
eso me toca que uno no pueda por el trabajo y por todo estar de vez en cuando, uno reunirse, estar unidos, porque la familia es algo muy bonito, algo que cada uno tiene su manera de ser y de pensar, pero la familia es familia. La Pues, familia es primero, como dices, hermano. claro, y Dios por algo constituyó la familia, porque es algo, es como un pilar, ¿no? Un pilar, Ujú. un pilar muy, muy interesante. Y muy importante Ujú, también. sí, claro. Yo creo que o sea, la enseñanza, muchas que dijo mi abuela, la más primordial es como la familia, ¿no? Como es como tan importante y la familia podía llegar el mejor nieto o el peor nieto o el mejor hijo o el peor hijo, el mejor, o hasta incluso gente que ni siquiera familia, y mi abuela era amor. Todo era Uy, Dios amor. mío, yo hace uno decía con gente que uno dice, y mi abuela no miraba eso, mi abuela con tal de que llegara esa persona y la saludara y que fuera, mi abuela era feliz. Sí. Y yo digo a veces cuando está chiquitico porque uno la miraba, mi abuelita era así, y no, es que eso es amor. Eso es amor. Mi abuela, primero, Dios en el corazón, y segundo, mi abuela no se preocupaba. Digamos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, nunca olvidar mi tío Ramón. Mi tío Ramón podía estar afuera en la casa y no entraba a saludarla. Mi abuela estaba, ay, pues está Ramoncito. Ella no me llenaba. Y mi tío iba, de pronto está ocupado. Nunca uno escuchaba a mi abuela decir, hace Este Ramón. muérgano, ¿por qué no vino? No, Nunca. Y no. yo me acuerdo que yo hasta los últimos días, yo me acostaba con ella en la cama de ella y que ella agarraba con un trapo a los zancudos, así ya nada más, así que marearlos, decía ella. Y me ponía a hablar con ella eso, decía, no, mijito, pues, Ramoncito está ocupado, o Martica, o Marita, o hasta los mismos nietos, están ocupados. Digo, Sí. pero él viene, él va a venir, o ella o él va a venir. Y sí, cuando venían, después uno llegaba a la pieza, que yo casi todos los días iba, sigue mi hijo que le va a venir. Yo lo espero. Sí, ella. Uy, ella, qué corazón, hermoso. sí. Uy, Ella nunca decía, ay, mire, vea, estuvo allá afuera. Yo seguro que hubiera sido si me había enconado. Ay, que estuvo allá afuera y que, ¿por qué no entró y me saludó? ¿Ah? Pero ella no. No. Ella nunca, como dice usted, nunca la escuchaba. Y siempre, no, dándole como quien dice, no, eso fue que estaba ocupado y Es no que pudo entrar. es como, no sé cómo se diga, pero lo bacana es la entrada de aire que tiene en el baño, ¿no? Ah, sí. Tan chévere. Que le digo, lo bacano de mi abuela es eso, como que nunca, bueno, lo que yo conozco, que sé que ella sufrió mucho y pues le tocó muy duro, no fue tan negativista, no fue como tan así como lo malo. Ella me da siempre lo bueno. Yo me acuerdo un día así hartísimo solo, llevaba meses sin haciendo sol sin llover. En estos días llueve. Ya verá que estos días llueve. Cuando yo O a cualquier cosa. Uy, mi abuela, o sea, nunca uno miraba o nos iba mal en las ventas, por ejemplo. Y ella, mañana va bien, en nombre de Dios. Sí. Dios mío, o sea, cuando uno llega desesperado, que no, mijo, tranquilo, después le va bien. No me acuerdo cuando me pegaban, y yo me agarraba, no, abuelita, mijito, después me van a pegar. Tranquilo, que eso porque papá los quieren, que entonces, qué amor tan lindo. Y yo siento que muchas cosas, obviamente, como uno tiene que vivir tantas cosas para llegar a ese punto, pero haber vivido con ella, uno le da tanta como sabiduría, no sé si sabiduría, no, la sabiduría de ella, como que uno dice, uy, no, yo aprendo de ella. Claro. Y eso es muy bonito, eso es muy bonito de mi abuela. Ella no era una mujer que rencorosa, que, ay, que el vecino, que esto. Ella, a veces las dificultades, ella una vez tuvo una dificultad con la vecina, doña Enelia, y ella después se cagaba la risa, decía, nosotras es que peleando. Y la una le decía imirillenta, por decirle amarillenta, le dijo la una a la otra imirillenta. Y ella le recordaba cositas así, se reía. Y ellas terminaron siempre de amigas y todo eso. Yo me acuerdo, Sí, su merced estaba Javis, que don Pablo entró a la casa. No. Ay, qué día, ay, tía, eso fue muy chistoso. Yo estaba chiquitico, yo me acuerdo. Que claro, como ellos compartían pared, y bueno, no me acuerdo bien por qué y cómo la vuelta, bueno. Es que como hasta cierto punto la pared era propia, o sea, como ser este pedazo, ahí, y de ahí para allá sí lo hicieron como que ellos, o era hecha de Yo no acá. entiendo. Yo lo último que sé es que ellos tuvieron que echar pared, porque en escrituras está la medida de la casa, como de la casa, pero ellos decían que era de ellos.
Llegó don Pablo Javier, que está en Pues Colombia. que sí fue así, o sea, mi papá lo dejó. Dijo, no, don Pablo, pues haga ahí, pero él tenía era que haber hecho muelita acá, muelita, así, para si algún día entonces vendían, entonces esta persona hiciera acá, este pedazo por el lado de allá. Y no, mi papá le dejó que hiciera así, a continuación. Eso fue, porque como don Pablo hizo unas piezas ahí, entonces ese fue el problema. Ese fue el problema. Ahorita que vendieron, sí tuvieron que echar paredes ellos. Sí, ese fue un problemita más o menos ahí, pero Sí, gracias a Dios, que eso sí. gracias a Dios se cuadró. Pero tuvieron que echar paredes porque en la escritura ¿Y ahí quién compró en Cibares. Pero Sí. como Cibares, pues. Sí, es más relajadito, pero sí. mire que como, o sea, es que fue muy raro, se fue muy raro porque hubo un volteo, bobadas. Ya gracias a Dios los desentendidos se cuadraron. Yo me acuerdo que con Pablo Javier estaban colocando una puerta o algo estaban haciendo en la pared y entra ese viejito que ya nomás infartado. Yo me acuerdo viejito como bajitico y mochitico. Sí. Y llega donde mi abuela Teresa, haga poner su pared, que yo no sé qué. Y mi abuela dijo, don Pablo, siéntese y hablemos. Esa pared de los dos, no señora Teresa, cuadre eso antes que usted se muera. Que yo no sé qué. Y mi abuela, don Pablo, siéntese y da un mochatico y habla, no Teresa. Entonces mi papá le dijo, don Pablo, mi papá o mi abuela le dijo, don Pablo, te hago un favor, salga de la casa. Si salga, usted no salga de la casa. Usted no es su casa porque está haciendo groserías. Porque está diciendo que grosería. Vaya a la casa, mal favor. Todavía está bien que era así en la calle. Salga de la casa porque entró hasta la mesa de mi abuelita y allá gritándole y eso. Y mi abuela muy tranquila. Yo me acuerdo que no sé si fue ella la que lo echó, por favor. Mi papá o creo que un hijo lo sacó. Don Pablo, por favor, salga, mal favor. Se salió, señor. Y mi abuela se reía diciendo, ¿quién sabe quién se morirá primero? Se murió de Cuchito. Y mi abuela de Cuchito y mi abuela se reía. Se reía. ¿Sí ve? ¿Quién se murió primero? Ay, mi abuela. Pues obviamente pues... Ahí está como los que maldicen a Israel. Vea cómo le está yendo. Sí, así es verdad. Y mire, ella con esa sabiduría. Y muy tranquila. Y otra hubiera sido, don Pablo, ¿quién sabe quién es? Ella no le declaró a él. Pero vea, ¿a quién se lo dijo? No, pues, ¿quién? Imagínese. Mi abuela muy sabia. Yo me acuerdo tanto que mi abuela no se enojó. O sea, mi abuela le reía. O sea, le reía, no, como que, don Pablo, venga, siéntese, cálmese, tranquilo, toma satico, una panadita. Qué viejito, uy, qué viejito. Yo me acuerdo que mi papá le decía, don Pablo, cálmese, que pronto le pasa algo. Y todo, echaba humo nomás. Y no, que es que esta señora se muere, ¿quién? El problema me queda a mí, decía. A bestia. Y vi así, güey, madre, dijo, bueno, perdón, ese señor se muere primero. Ay, Dios mío, yo me acuerdo que cuando ese señor se murió, estábamos con mi abuela, que me encantaba estar con mi abuela, y decía, ¿y ve cómo es Dios? ¿Quién murió primero? Ay, mi abuelita, una cosa muy tremenda. Y sí, eso fue así, porque es que, ¿cómo va a ser que nosotros construimos y enseguida era lote? O sea, pues, ¿de quién era la pared? No, hasta, o sea, del portón hasta más o menos donde empieza la canal. Ahí, hasta ahí. Se construyó ese pedazo y se echó acá, porque como ese pedazo fue lo que se construyó, donde está la canal así y así. Y después cuando se construyó todo, entonces se terminó la canal para allá. Que sí ve que la canal viene así, chum, en L. Entonces, una semi-L estaba hecha, porque estaba lo que es el pedazo del pasillo, el salón y el pasillo, y luego daba la vueltica aquí, que era para entrar al salón y para entrar a la piecita y la cocina. Eso era lo construido. Claro, no, yo me acuerdo, Javi, yo creo que fue esa pared era de nosotros. Yo creo que fue mi tío Ramón que justo estaba ahí. Y fue y le dijo, no, porque fue muy respetuoso, porque fue un señor también de edad, y lo sacaron. Y creo que le tocó cerrar hasta la puerta de Cucho, porque Cucho no quería salirse. Yo me acuerdo muy bien que mi tío como que le cerró el portón que siempre ha habido ahí en el pasillo, le cerró porque señor no se quería salir. Ay, mi tío. Bueno, tía, hábleme de la personalidad de mi tío. ¿Cómo ha sido mi tío ahí en la familia? Cuéntemelo todo. Pues la personalidad de mi tío, ¿cómo ha sido él? Así como... ¿De un tío Ramón? Sí, del tío Ramón. ¿Cómo ha sido la personalidad de él? ¿Cómo fue? Pues yo no sé, pues como él, yo después de que me casé prácticamente, pues sí fui como aparte, de vez en cuando, así que para un cumpleaños, que para eso, que para lo otro. Sí. Entonces él
o sea, Ramón tiene como ese mismo amor que mi papá y mi mamá con lo que nos criaron. Sí. Pero entonces, pues ya lo demás no, porque como él no quiso tampoco ni estudiar, él no hizo y no hasta quinto. ¿Verdad? Y tan avispado Y que él se era, ¿no? metió en su negocio, él le gustó toda la vida eso, los negocios. Y entonces no, Tenaz de, pues, de unirse mi abuelo y mi abuela, tantos hijos, tantos nietos, tantos hijos de que ha salido, ¿no? A mí me parece muy bonito eso. De ver el resultado de ellos. Todos somos un resultado de ellos y eso es muy bonito. y hablando de lo que decía usted de Allinson, yo el domingo que fuimos de Ramón, pensamos que estaba, y no estaba era Lucho y Mari. Ah, ¿están acá en Colombia? Y la berraca esa Ole aprendió a hacer las empanadas ¿Marley? y bien hechas. Ver, Bien la prima y la bonita. prima también era verdad que no le gustaba, ¿no? Esas Vea, bendito Dios. Y vea, así como ellos de Estados Unidos pasaron a acá y después fueron para México. Y de México ya se volvieron. Ellos estuvieron 2 veces en México. La primera vez y pasaron a Estados Unidos. Y de Estados Unidos pasaron a Colombia y después otra vez se fueron a México. Ellos estuvieron un tiempito acá y se fueron para México. Y los chinos esos ya están grandes. Tan grandote. Ay, la niña es linda, Y niña. que la niña ya tiene 2 años. Yo no la conozco. Ay, de personal. verdad. Pues yo tampoco la he visto, pero fotos que Y yo mi tío. el niño, sí, las fotos. El niño Anthony está haciendo cuarto. ¿Cuántos años tiene ya? ¿Para un cuarto? ¿Para unos 14 tendrá? No, Anthony el pequeñito, el grande. ¿El grande cómo El se llama? grande, Emily. Emiliano. Él está haciendo sexto. ¿Cuántos años ya tiene? 13, 12. Ay, es chino. Ay, y yo me acuerdo de gordito chiquitico por ahí. Ya 12 o 13. Que como pasa el tiempo. Y como ellos le han pasado para allá, para acá. Claro. Dijo Marley, no, yo le dije, ay, pero chévere, ya está en sexto. Dijo, no, tía, digo, ya tenía que estar más adelantado. Sino que con esa andareguiadera de nosotros. No, pero digo, va bien. Pero sí, Pues a los 13 años en sexto va bien. sí. ¿Y qué? Y esto, les habían hecho esa evaluación para una valoración. Valoración. Valorarlos para evaluarlos en el estudio y Anthony avanzó y que es que Emiliano no entonces la Marley Reyes decía en vez de ser Emiliano el que debía haber digo, no, pero como el más pila ahí ha sido Anthony Es que chiste chiquitico se le miraba. Se le miraba que era nada. y así va a ser el pitico de Valentina. Lo mismo. Yo no le conozco que el bebé Anthony. Valentina. El de Valentina también no lo hizo por los. ¿Usted no los tiene a ellos? No, Estado. no señora. No, como yo cambié de número. Sí, ese niño y es hasta parecido a Anthony. ¿Verdad? Pero voy a dejar el chino pilas también. Chévere. Mira, no tía. hice nada. No, tía, tranquila, yo igual también ya me voy. Sí, Ay, tía, muchas gracias. De todas maneras, eso. Gracias por compartir Y conmigo este acuérdese, rato. cuando eche la sal, no la echa así porque ¿Verdad? queda en el episodio. No, pero gracias, ya le digo a mi papá que mi papá siempre me acuerda. A mí me pone a hacer los condimentos a veces. Y me regaña porque si he hecho. No lo revuelve. No, si he hecho primero el color, que la sal queda feo. Me dice que no queda igual, que no sé qué. ¿Y usted qué le toca echar primero? La sal. Primero, digo siempre la sal porque la sal no se puede equivocar. Ay, usted lo viera, mi papá. Ahorita usted que me nombra a mi abuelo, ay, eso es ver a mi papá, Mi tía. papá es que yo siempre digo, yo no sé por qué toca yo me tenía que quitar el nombre. Pues porque uno no quería parecer tanto a él. Viendo lo que es Póngale cuidado es que cuando le voy a contar, cuando Tocayo nació, yo estaba pequeña, pues que yo tenía 10 años, porque yo le llevo 10 años a él. Y yo me acuerdo que a nosotros nos sacaron de la pieza, pero yo no me acuerdo en qué parte nosotros, había otra pieza, allá nos metieron. Y él asistió a mi mamá, recibió a Tocayo. Y yo me acuerdo que mi mamá estaba así. Y cuando
ese chino nació, yo que abro la puerta y ese chino en ese momentico nació y ellos no dieron cuenta que yo alcancé a mirar. Y el chino llegó y salió así y ¡plum! Se volteó así. ¿Verdad? Yo alcancé a ver los ojos al niño allá saliendo. Y él dice que salió así y ¡plum! Se volteó. Decía mi papá. Y pues yo alcancé a ver que el chino sí venía con los ojos pelados. El chino era. Él no nació que